1 Samuel capítulo 8. Empezar nuestro estudio. Estamos mirando los libros de la Biblia, empezamos los miércoles. Nuestro propósito solamente para que ustedes conocen y yo también recordamos las historias que se encuentran en la Biblia. Cuando yo empecé el estudio, yo pensaba sobre yo mismo y se me olvidaron muchas de las historias y dónde se encuentra la Biblia. Y por eso yo me imaginaba que algunos también en la iglesia se olvidaron sobre muchas historias y qué se encuentra en 1 Samuel, qué historia se encuentra en ese libro y otros libros en el Antiguo Testamento. Y ojalá que, yo sé que solamente estamos dando un repaso, no estamos mirando a cada historia, porque se puede pasar mucho tiempo en cada libro, y solamente estamos pasando un servicio en cada libro para dar un resumen, un repaso sobre el libro. Y estamos en 1 Samuel esta noche. No se olviden, la semana que viene vamos a tener el servicio de preguntas y contestaciones, y pues la semana después de esa seguimos con el 2 de Samuel. Quiero recordar primeramente 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es importante que nosotros entendemos cuando pasamos por cada libro que Dios inspiró estas palabras, estas historias por medio de hombres santos y son palabras de Dios. Ahora, 1 Samuel capítulo 8, vamos a estar leyendo y se pueden quedar ahí sentados. Vamos a leer versículo 6 a versículo 8. 1 Samuel capítulo 8, versículo 6 al 8. Dice la palabra de Dios: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Señor, te pido que tú me ayudes a recordar y a ayudar a la iglesia a recordar sobre estas historias que se encuentran en 1 Samuel. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Si damos un repaso de cada libro, se recuerda que empezamos con Génesis, y Génesis significa principio. Después Éxodo hablamos y vemos una palabra que le ayuda a nosotros a entender el libro, y Éxodo decimos que era la salida. Después llegamos al Levítico. El Levítico habla acerca de los levitas, y llegamos a Números, que habla sobre números, los números del censo de los que estaban preparando al ejército. Después de Deuteronomio, que habla sobre la segunda ley, la segunda vez que dieron la ley a la segunda generación. Esos fueron los primeros 5 libros de la Biblia, Antiguo Testamento, que se llama el Pentateuco. Después empezamos con los libros históricos. Empezamos con Josué. Josué significa conquista. Ellos conquistaron la tierra prometida de Canaán. Después llegamos a Jueces, que llamamos los jueces porque vemos los jueces que ayudaron a los israelitas a la guerra. Después llegamos a Ruth. En el medio de todo que estaba pasando con los israelitas, el Señor permitió que este libro de Ruth esté ahí en el medio para enseñarnos algunas lecciones. Llamamos Ruth el libro de amor, por el amor que Ruth enseñó o demostró sobre Noemí, y también para ver el linaje de David y también el linaje de Jesucristo.
Y hoy vamos a hablar sobre 1 Samuel. Ahora, la palabra clave que quiero usar para el libro de 1 Samuel es transición. Transición. Cuando nosotros miramos a 1 Samuel, mirando sobre transición, quiero que se recuerde que esto fue la transición entre los jueces que estaban ahí al primer rey de Israel. Vemos primero que Dios gobernó a Israel primero por medio de Moisés y Josué, y después vino los jueces. Habían 15 jueces y después la transición entre Moisés, Josué, los jueces. Ahora vamos a ver otra transición que es los reyes de Israel que gobernaron Israel. También vemos la transición de Elí, que fue juez, y Samuel, los dos jueces que quedaron también profetas, sacerdote. La transición entre Samuel, el último juez, a el primer rey, Saúl. Después vemos Saúl, la transición entre Saúl a David. Y obviamente David no llega siendo rey en 1 Samuel. Nosotros vamos a ver que él llega rey a 2 Samuel, pero vemos que Samuel le ungió. Aquí en 1 Samuel, la transición entre Saúl y David empieza aquí en este libro. Sabemos que Samuel fue el último juez de Israel y el primer profeta. Vemos en este libro que Saúl fue el primer rey y después David fue ungido como el próximo rey, pero como dije, no hasta segunda de Samuel vemos que él toma la posición como rey. Ahora, cuando nosotros leemos primera y segunda de Samuel, es una historia completa. No se termina en primera de Samuel y empieza otra historia. Si ves los dos libros, es una historia completa. Hasta el libro en hebreo no había primera y segunda Samuel, solamente era Samuel. Más adelante, después lo dividieron entre primera y segunda Samuel. Ahora, siempre hay mucha discusión en el autor de los libros en la Biblia. Hasta el libro de Pablo en el Nuevo Testamento, diciendo que Pablo fue apóstol. Todavía hay personas en el mundo que dicen que Pablo no fue escritor del libro que dice Pablo. Siempre hay personas que dicen, pues, no creen que la palabra fue inspirada y siempre quieren buscar diferentes maneras para decir esta persona no escribió este libro y no estaba vivo este tiempo. Pero aquí en 1 Samuel es interesante porque Samuel murió en capítulo 25, obviamente no podía escribir 1 y 2 Samuel. Se llamó Samuel probablemente porque él empezó los primeros 25 capítulos con Samuel. Pero cuando Samuel murió en capítulo 25, dicen que Gad y Natán fueron los que escribieron después del capítulo 25. Después dicen que Gad y Natán fueron los escritores después de eso. Este libro de la historia del nacimiento de Samuel hasta la muerte del primer rey Saúl. Cuando miramos al primer capítulo de 1 Samuel, vemos el nacimiento de Samuel, y si llegamos al capítulo 31, vemos que Saúl muere. Y el propósito de este libro, 1 Samuel, es para dar historia de Israel debajo de los dos últimos jueces, Elí y Samuel, y también debajo del primer rey de Saúl. También vemos cómo la nación fue cambiado a una monarquía, ¿verdad? Que es siendo gobernado por una persona. Este libro es dividido en esta historia de 5 personas. Si empezamos capítulo 1 hasta el final, habla de 5 personas bien importantes. Primero empieza con Elí, después habla de Samuel, después habla de Saúl, después habla de Jonatán, y después habla de David. Esos 5 personajes se encuentran en este libro de 1 Samuel.
Ahora vamos a estar repasando, porque hay 31 capítulos y queremos tratar de avanzar y a dar un pensamiento sobre cada capítulo. Vamos a empezar en 1 Samuel capítulo 1 y dar un repaso sobre cada capítulo para recordarnos de las historias de este libro. El capítulo 1 de 1 Samuel, este libro se empieza con Acana y sus dos esposas. ¿Se acuerdan? Ana y Penina. Penina obviamente tuvo hijos y Ana no podía. Y un día Ana, orando en el templo, le pidió a Dios que si él le da un hijo a ella le iba a entregar a este hijo al Señor. Y Dios obviamente le dio un hijo y el hijo de ella se llamó Samuel. Después de algunos años, en ella cuidando a Samuel, obviamente tratando de que él llegue a una edad, pues no quería que Elí cambie pampers, ¿verdad? Y de leche. Quería esperar hasta que llegue a una edad, sea 4 años o lo que sea. Cuando ella le cuidó hasta esa edad, Ana le entregó a Samuel, a Elí, el sacerdote, para vivir con él y para ayudar en el templo como ella prometió a Dios. En capítulo 2 vemos la oración y el cántico de Ana a Jehová. Después vemos que Elí tuvo 2 hijos y los 2 hijos de Elí fueron hijos malos. Vemos el versículo 12 de capítulo 2, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, por el sacrificio de Ana, en sacrificando o dando a Samuel al Señor, Dios le dio una bendición a ella, le dio 3 más hijos y 2 hijas. Después vemos en este capítulo que vino un hombre de Dios a darle una profecía a Elí sobre la muerte de su familia por lo mal que ellos estaban haciendo, los hijos de Elí. Y cuando llegamos al capítulo 3, una noche, Dios le llama a Samuel. Y Samuel en esta noche pensaba que Elí le estaba llamando. Cuando Dios le habló a Samuel, esa noche durmiendo, imagínate si tú durmiendo oyendo una voz, y Samuel se levanta y dice: ¿qué es esa voz? Y él corre donde está Elí durmiendo y le pregunta: Elí, ¿tú me llamaste? Y Elí dice: no te llamé, vete otra vez a dormir. Y cuando Samuel se va a dormir otra vez, la segunda vez, le oye voz de Dios llamando: Samuel, Samuel. Y él corre otra vez a Elí y le dice: Elí, ¿tú me llamaste? Imagínate, la bofetada probablemente que le iba a meter a él por levantándolo la segunda vez. Y la tercera vez, Dios le llamó a Samuel otra vez: Samuel, Samuel. Y Samuel otra vez va a Elí a preguntarle: ¿tú me estás llamando? Y Elí a ese momento piensa: probablemente Dios te está llamando. Cuando tú oyes esa voz otra vez que dice: Samuel, Samuel, dile: habla Jehová, porque tu siervo oye. Ahora, cuando Dios le habló a Samuel, le dio una profecía a Samuel sobre la familia de Elí, que le iban a matar, ellos iban a morir. Cuando se levantaron los dos, Elí y Samuel, Elí fue a Samuel y le preguntó: Samuel, ¿qué fue la profecía en cual el Señor te dijo? Jehová. Y Samuel no quería decir nada, porque sabiendo que la profecía que Dios le dio a él fue sobre su familia, que ellos iban a morir, entonces no quería decirle. Hasta un poquito más después le dice: te tiene que decir. Y le dijo sobre lo que iba a pasar con su familia. Capítulo 4. En este capítulo Israel pelea con los filisteos y no ganan la primera vez. Pero la segunda vez, los israelitas se llevaron el arca de Jehová a la pelea, a las batallas, pensando que si ellos se llevan la arca de Jehová, los filisteos van a tener miedo y no van a querer pelear. Pues los filisteos se enojaron y querían pelear más, y cuando pelearon con los israelitas, se llevaron el arca de
Jehová. Y vemos que también la profecía en cual Samuel estaba diciendo en su familia pasa aquí en capítulo 4. Los dos hijos de Elí murieron en esta batalla, y cuando Elí llegó la noticia a él que sus hijos murieron, y no solamente que sus hijos murieron, pero también que se robaron el arca de Jehová, pues Elí se cayó de su silla y se rompió su cuello, y ahí murió Elí. Y ahí está la profecía en cual Jehová le dijo a Samuel, y cumple aquí en capítulo 4. En capítulo 5 los filisteos se llevaron el arca, y cada pueblo se tuvieron que tomaron el arca. Dios permitió que ellos tuvieron tumores. Imagínate la arca yendo a diferentes pueblos. Ellos asustaron, tenían miedo, y Dios permitió que tuvieran temores los que tenían el arca. En capítulo 6, el arca estaba con los filisteos 7 meses, pero después ellos hicieron unas figuras para pedir perdón a Dios por tener el arca, y mandaron el arca con 2 vacas, donde la dirección de los israelitas para que el arca llegue otra vez a Israel. En capítulo 7 vemos ahora que el arca regresa a los israelitas y se queda con ellos 20 años. No vemos hasta 2 Samuel, donde David lleva el arca y los arcas y se lo lleva a Jerusalén. Pero por ahora están en Israel por 20 años. Samuel les predica a los israelitas para que ellos regresen a Dios, porque estaban sirviendo ídolos. Ahora, se recuerdan las historias. Esta predicación lo vemos con Moisés. Moisés le predicó a los israelitas: mira, tienen que obedecer a Dios, tienen que dejar adorando a los ídolos, ¿verdad? Después Josué, la misma predicación a los israelitas: obedecen a Dios, sométense a Él, no sirven los ídolos. Después oímos los jueces. Los jueces dicen lo mismo: sirve a Dios, obedece a Dios y no sirven ídolos. Y ahora vemos otra vez que están predicando la misma historia, la misma predicación. Samuel le da a ellos. Los filisteos en capítulo 7 vienen a la batalla con los israelitas, pero esta vez Samuel hace un sacrificio al Señor y le pide por ayuda. Y como los israelitas no tenían nada para ganar a los filisteos, no tenían espada, no tenían nada para prepararse, pues Dios mandó una tormenta, y los filisteos tenían miedo y fueron corriendo, y los israelitas fueron detrás de ellos y le mataron. Ahí vemos la victoria para los israelitas. En capítulo 8, la nación de Israel demanda un rey. Dicen: nosotros queremos un rey. La nación de Israel estaba dividida en su tierra, pero la nación que necesitaba o querían unidad, y pensaba: si nosotros tenemos un rey, pues podemos ser más unidos como las otras naciones que tenían reyes. Por eso ellos querían un rey. Ellos querían un rey para unirlos, para ser como otras naciones. Y Samuel estaba triste por la decisión que ellos tomaron. Ellos querían un rey, y Samuel decía: no, eso no es que Dios quiere. Samuel le explicaba a ellos el daño que va a pasar si ellos toman un rey, que ellos van a ser esclavos de ellos si buscan un rey. Pero vemos en este capítulo 8, que Dios le dice a Samuel que le dé a ellos lo que ellos quieren. Si ellos quieren un rey, dale un rey. Capítulo 9, en este capítulo se presenta a Saúl. Versículo 2 de capítulo 9 dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombres arriba pasaba a cualquier del pueblo. Y Saúl y otros fueron a buscar, en esa historia del capítulo 9, a buscar unos asnas que se fueron, que se fueron a perdido.
Y Saúl pide por ayuda y busca a Samuel para ayudarle a encontrar estas asnas. Y el Señor ya le dio le dijo a Samuel que Saúl venía en camino. Y cuando Samuel y Saúl se conoció, Saúl le dijo: quédate en mi casa esta noche, por la mañana iba a hablar con él para decirle que iba a ser el próximo rey de Israel. En capítulo 10, Samuel le ungió a Saúl y le enseñó señales para que él vea que iba a ser el próximo rey de Israel. Y vemos también en este capítulo que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él empezó a profetizar. Y enfrente de todos, ahí enfrente de los israelitas, Saúl fue escogido como rey de Israel. En capítulo 11, aquí vemos la primera batalla que Saúl pelea con los israelitas como rey contra los amonitas. Y eso que la nación de Israel quería, un rey que le va a ayudar a ganar batallas. Capítulo 12, vemos que Samuel está llegando a edad, está viejo, y le pregunta a los israelitas: ¿yo ha sido algo mal en el tiempo que yo era líder de ustedes? Y los israelitas le dicen a él: no, todo está bien, tú hiciste todo bien. Y Samuel quería saber por qué ellos querían un rey, qué era la razón, sea porque él no estaba haciendo su trabajo bien, o qué era la razón por la cual quería un rey. Samuel no quería que ellos hicieran los mismos errores de la nación en principio. Él le dijo una historia del principio hasta ese momento para que ellos aprendan lo que estaba pasando en Israel. Samuel les recuerda que Dios no está contento con la decisión de tener un rey. Y Dios iba a mandar una tormenta a ellos para castigarlo por querer un rey. Y así pasó. Dios mandó algunas tormentas y ellos tenían miedo, preguntando a Samuel que ore por ellos. Y Samuel les recuerda que si ellos obedecen a Dios, todo va a estar bien. Pero si están contra de Dios y si siguen adorando los ídolos y siguen desobedeciendo, pues Dios no va a estar con ellos. En capítulo 13, Saúl y su hijo Jonatán pelean contra los filisteos, pero los israelitas se esconden por teniendo miedo. Y Saúl, teniendo miedo, le pide que Samuel ore por ellos y hace un sacrificio en parte de ellos. Pero ahora Samuel tuvo mucho tiempo, no llegó, y Saúl hace el sacrificio que le tocaba a Samuel. Eso fue un gran error sobre Samuel, o sobre Saúl, el rey Saúl. Y Saúl trata de explicar lo que él hizo, este sacrificio, a Samuel, pero Samuel le dice a Saúl que Dios le va a quitar el reino a él por cometiendo ese gran error, ese pecado. En capítulo 14, Jonatán y un joven fueron a buscar pelea con los filisteos. Saúl dijo que nadie puede comer hasta nosotros ganamos a los enemigos. Y Jonatán, nunca oyendo lo que Samuel dijo, o Saúl dijo, él fue y comió. Y Saúl está pensando en este momento: ¿por qué Dios no está contestando las peticiones? ¿Por qué Dios no me está ayudando en las batallas? Sería que hay un pecado aquí en la nación de Israel. Y vieron que Jonatán fue el que comió cuando no debía de comer. Y Saúl pues, obviamente tenía que matarlo. Pero la nación de Israel dijeron: no le mate a Jonatán, porque Jonatán está haciendo grandes cosas para nosotros, está ganando muchas batallas. Le estaban mirando a Jonatán más que el rey Saúl. Le estaba dando más respeto a Jonatán más que Saúl. Capítulo 15, Saúl desobedece al Señor otra vez.
Saúl tenía que matar a todos los amalecitas en una batalla, y Saúl se quedó con el rey y todos los animales, pero tenía que matarlo todo. Y Jehová dice en capítulo 15, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y Samuel después mata al rey en cual Saúl no mató, que fue el rey Agag, en frente de todos. En capítulo 16, el Señor envió a Samuel a ungir el hijo de Isaí, así como Isaías, que fue David como rey. La Biblia dice en este capítulo que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y ahora un espíritu malo de parte de Dios le atormenta a Saúl. Pero cada vez que ese espíritu malo llega a Saúl, David empieza a tocar el arpa. Y cada vez que toca arpas, ese espíritu malo sale de Saúl. En capítulo 17, los filisteos y los israelitas se preparan para más batallas. Aquí vemos la historia de David y Goliat. Muchos conocen la historia. David mata a Goliat con una piedra, corta su cabeza y los filisteos corren. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo en eso porque ustedes conocen la historia. Capítulo 18, vemos una relación fuerte entre David y su hijo del rey Saúl, que fue Jonatán. David ahora es buen conocido entre los israelitas. Y ellos están dando más atención a David que Saúl. Y Saúl se pone bien celoso de David. Y ahora Saúl quiere matar a David. David se casa con Mical porque le prometieron si él gana con Galiot, pues él pueda casarse con una hija de Saúl. Capítulo 19, Jonatán le dice a David sobre el plan de su papá sobre Saúl. Quiere matarle. Vemos la relación entre Jonatán y David. Jonatán le ayuda a David a correr sobre su papá Saúl, que quiere matarle, y vemos esa gran relación de amistad entre los dos. En capítulo 19, Saúl trata de matar a David otra vez con una lanza, pero David se escapó. Saúl manda a otros ahora para buscar a David y matarlo. En capítulo 20, David piensa, ¿qué yo hice que el rey me quiera matar? Saúl tuvo una cena y David no estaba presente. Y Saúl mirando a la mesa, mirando el espacio donde David tenía que estar, y le preguntó a Jonatán, ¿dónde está David? Y Jonatán dice, no sé. Saúl, sabiendo que probablemente está mintiendo, le tira una lanza a Jonatán para matarlo a él. Y Jonatán corre y va donde David para darle aviso que Saúl le quiere matar. Corre. Capítulo 21. David va a buscar protección de Ahimelech. Él le dio comida y le dio la espada de Galiot para usar porque no tenía nada para pelear. Goliat. No sabiendo qué hacer, David visita uno de los reyes de los filisteos, pero vio que fue un error y le hizo, se pretendió que era loco para que ellos le dejen a salir de ahí donde estaba con los filisteos. En capítulo 22, David lleva a su familia para Moab porque tenía miedo que Saúl iba a buscar a su familia y matarle a ellos. David se lleva a su familia completa para darle protección. Saúl supo que David fue para los filisteos para buscar ayuda de Ahimelech. Y Saúl le dice a Ahimelech, ¿por qué tú le estás ayudando a David? Y él le dice, pues, David es parte de su familia, yo me imaginé como era de su familia, pues le podemos ayudar a él. En capítulo 23,
David todavía protege a los israelitas y pelea con los filisteos otra vez porque se estaba robando de la nación de Israel. Después que David gana la batalla, la gente le dice a Saúl que David está allí, y Saúl conoce dónde David estaba y empezó a buscarle para matarle. Saúl sigue buscando a David y David sigue corriendo de Saúl. Capítulo 24, Saúl entra en una cueva, no sabiendo que David estaba también ahí escondido. Cuando Saúl estaba en la cueva, y se estaba ligando, como metiendo para el baño, y ahí imagino que estaba oscuro, David vino y podía matarle, pero en vez de matarle le cortó un poquito de su ropa, el robo que tenía puesto. Y cuando Saúl se fue de la cueva, David fue a hablar con él. Le dijo, si yo quería, yo te podía matar. Le dio prueba porque sacó el cantito de ropa que tenía, de robo que tenía, y le dijo, mira, yo te corté esto cuando tú estabas en la cueva. Si yo quería, yo podía matarte, pero no te maté. Y Saúl le dejó que se vaya, pero todavía en su mente él quería matarle a David. Vemos en capítulo 25 que Samuel, el profeta y el último juez, murió. David fue a Nabal para que le dé comida y David le protege y que no le hace daño, pero Nabal dice que no. Y David no le gustó la respuesta. Quería destruir a él, a Nabal y su familia, su tierra, pero su esposa de Nabal baja del monte en el camino que ellos iban a destruir a Nabal. Ella se llamaba Abigail. Y ella en el camino le trajo comida a David. Le dije, por favor, no mate a mi esposo. Obviamente David cambió su mente, no le mató. Pero como quiera, vemos en ese capítulo que Dios mató a Nabal y David se casó con su esposa Abigail. En el capítulo 26, David tenía otra oportunidad para matar a Saúl, pero no lo hizo. David quería que Dios le matara a Saúl cuando era tiempo del Señor. David habla con Saúl y dice, yo podía matarte otra vez, pero no lo hice. David quiere que Saúl pare de esté buscando y tratando de matarle, quiere terminar con esto. Deja de buscarme, no me mate, déjame quieto. Y Saúl le dice perdón por tratar de matarle y le mandó con su bendición, pero sabemos que él no era sincero sobre eso. Todavía le quería matar a David. Capítulo 27, David vive con los filisteos para quedarse lejos de Saúl. Y David le miente a Aquís sobre batallas en cual le mataba a la gente, pero se quedaba con los animales. En capítulo 28, los filisteos otra vez se preparan para batallar con los israelitas. Ahora, encontraba una mujer que tenía adivinación, habló con Saúl y Saúl pidió que el espíritu de Samuel salga para hablar con él, para decirle qué yo debo hacer. Pero en vez de Saúl, o en vez de ayudar a Samuel le dice que Dios le va a dar la nación de Israel a David. Y Samuel también le dice que él y sus hijos van a morir en el próximo día en una batalla. Le dio esa profecía. Y Saúl lloró sabiendo que su vida iba a terminar. En el capítulo 29, los filisteos y David se preparan a pelear con los israelitas. Pero los hombres de Aquís no creen a David, que estaba en el lado de ellos, con ellos, y ellos le pidieron que David y sus hombres se queden allá quietos, que no peleen con los israelitas. En capítulo 30, los amaleks vinieron, se llevaron todas las mujeres y los niños, incluyendo las esposas de David,
Todos los hombres lloraron hasta querían matar a David, porque dejaron que se llevaran las mujeres y los hijos. Y David le preguntó a Dios si él debía pelear con ellos. Si Dios le da permiso, le da victoria. David encuentra a todas las mujeres y los niños sin peligro, todos estaban vivos, y se lo llevaron otra vez a su casa. El último capítulo 31 de 1 Samuel, vemos que los filisteos están en batalla otra vez con los israelitas y matan los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán. Obviamente Saúl estaba en mal condición porque estaba peleando también, pero Saúl no quería que los filisteos le mataban a él. Saúl le dice al escudero que le mate a él, pero el escudero no quería tampoco matarlo. Entonces vemos que Saúl con su propia espada se echó sobre ella, y viendo eso su escudero, viendo que Saúl murió, él también hizo lo mismo, se echó también a la espada y murió. Los filisteos obviamente encontraron su cuerpo de Saúl, le cortaron su cabeza para que todos vean que el rey de los israelitas murieron, el rey Saúl. Vemos en este libro, empezando con Samuel y terminando con el rey Saúl muriéndose. Obviamente sabemos que en 2 Samuel viene David como rey. Ahora, en conclusión, quiero sacar una aplicación sobre el capítulo 3. La historia en cual Dios le llama a Samuel 3 veces, y Samuel va a Elí, le pregunta si él le llamó. Elí le dice que no. Vamos a Samuel capítulo 3, versículo 10. Samuel capítulo 3, versículo 10. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos de nosotros Dios le está hablando y no estamos oyendo la voz de Dios? Dios le pide y le enseña y quiere que nosotros hacemos algo para Él, y nosotros oímos a Dios por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, pero todavía cada vez nosotros decimos a Dios que no. Es posible que esta noche Dios te ha llamado a ti más de 3 veces. Probablemente te ha pedido que tú hagas algo para Él, y ya estamos hablando de 5 o 6 veces. Dios queriendo que tú sirves a Él en un ministerio, o que quiere que tú le des al Evangelio a una persona, o quiere que tú le trabajes con Él para el Señor en un tiempo completo, o quiere que deje ese pecado en el cual está viviendo, o quiere que esté más fiel al Señor, o quiere que tenga fe en el Señor, que Él va a proveer a su vida, o quiere que tú des más a misiones. No sé qué que Dios te está hablando a ti esta noche, pero piensa en su vida. Dios me está hablando en cual yo no estoy escuchando la voz de Dios. ¿Qué Dios te está diciendo a ti esta noche? Y muchos como Samuel fue a Elí, cristianos a veces van al pastor o van a otra persona y le dice: ¿qué Dios quiere para mí? ¿Qué Dios me está diciendo? Yo no te puedo decir lo que Dios quiere para ti, sino según la palabra de Dios, pero yo solamente puedo decir lo que Elí le dijo a Samuel: cuando Dios te diga, o cuando Dios te llama, dile a Él: habla, porque tu siervo oye. Y nosotros tenemos que decirle eso a Dios: Dios, habla, porque tu siervo yo te estoy oyendo. Y cuando el Espíritu Santo te habla, es importante que nosotros obedecemos a Dios. El Espíritu Santo muchas veces habla a los cristianos, y los cristianos se hacen como nunca han oído la voz del Señor, y no le obedece a Él. Dios te está hablando sobre algo esta noche en tu vida.
Dios te está diciendo algo y ahora para unos cuantos semanas, unos cuantos veces, y hoy el Espíritu Santo en su vida diciendo, yo quiero que tú hagas lo siguiente, yo quiero que tú dejes esto. Nosotros a veces no lo pretendamos o lo decimos que no estamos oyendo la voz de Dios, pero sí, Dios está llamando a nosotros. ¿Qué Dios te está diciendo esta noche? Dile a Dios, habla porque tu siervo oye. Y vamos a obedecerle al Señor cuando Dios está hablando a nosotros. Vamos a estar de pie todo. Vamos a terminar el último himno. Vamos a recordar sobre algunas cosas de aquí en 1 Samuel. Y en 2 semanas llegamos a 2 Samuel. Señor, gracias por este tiempo en cual podemos repasar el libro de 1 Samuel. Podemos que nosotros podemos recordar estas historias, a buscar aplicaciones. Y Señor, pensando sobre tu voz a nosotros, tú siempre le llamas a nosotros por medio del Espíritu Santo, hablando a nosotros. Y nosotros como cristianos a veces no queremos oír esa voz. Y a veces lo oímos, pero no queremos obedecer. Y yo pido, Señor, que esta noche cada cristiano, si tú le estás hablando a ellos sobre algo en su vida, algo que tú quieres que yo haga, sea dar el evangelio a una persona, sea trabajar en un ministerio, sea de pasar tratados o a testificar de ti, si tú le has llamado o has hablado sobre una persona, yo pido que tú le ayudes a nosotros a oír la llamada y también a obedecer. Señor, que nosotros siempre, cuando tú hablas, nosotros podemos oír tu voz, nosotros podemos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.